La molaridad es una forma de expresar concentración, como lo son también la molaridad y la normalidad. Entonces, ¿qué es una concentración o qué es la molaridad? Es lo que vamos a estar platicando en esta lección. La concentración se define como la cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad fija de disolvente o disolución. Esto quiere decir que cuando hablamos de concentraciones, lo que vamos a saber es cuánto soluto está disuelto en algún disolvente o en alguna mezcla homogénea como lo son las disoluciones. Entonces, retomando lo que es un soluto, es el que está en menor proporción en esta mezcla homogénea llamada disolución, y es la sustancia que se disuelve, es decir, que se está combinando en la disolución. Por su parte, si el soluto es el que está en menor proporción, el disolvente generalmente es el que está en mayor proporción, y es en este en donde se diluye nuestro soluto. Por lo tanto, ¿qué sería la disolución? La combinación de este soluto y de este disolvente formando una mezcla que tiene de característica que es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mezcla uniforme. ¿Cómo podemos ver esta mezcla uniforme? Tomemos como ejemplo unas acuarelas y el agua. Nuestro soluto o solutos serían las pinturas, las acuarelas de los distintos colores, mientras que el disolvente sería el agua. Si nosotros combinamos el agua con las acuarelas, obtendríamos la pintura que podemos aplicar sobre alguna superficie, como un lienzo o una hoja. Entonces esta disolución vemos que es la combinación tanto del soluto como del disolvente. Por lo tanto, el soluto serían las acuarelas, el disolvente el agua y la disolución las acuarelas disueltas en el agua. Para seguir con nuestra plática y llegar hacia molaridad, hay que recordar que el mol es una unidad de medida, específicamente de masa, para grandes cantidades de átomos, moléculas o partículas. ¿Qué tienen en común los átomos, moléculas o partículas? Que son pequeños. Entonces, esta unidad es específica para este tipo de entidades pequeñas, como son los átomos, las moléculas o las partículas. ¿Cómo la puedo calcular? Solo necesito conocer los gramos de la sustancia y dividirlo en el peso molecular de la sustancia. ¿Cómo se calculaba el peso molecular? Es sencillo, solamente tenemos que sumar los pesos atómicos de los átomos, es decir, de los elementos que contenga mi sustancia. ¿Dónde puedo encontrar estos pesos atómicos? Al hablar de elementos, tenemos que ir a la tabla periódica de los elementos, donde encontraríamos varios recuadros para cada uno de los elementos, los cuales contienen números y letras que nos indican diferentes propiedades. ¿Cuáles son estas? Comúnmente el número atómico, los pesos atómicos que son los que necesitamos y sus símbolos. El número atómico es un número entero, entonces podemos encontrar 16, 17, 18, mientras que los pesos atómicos tienen decimales, entonces encontraremos que es punto y después encontraremos números. Los símbolos son las letras con las cuales se identifican a los elementos. En el caso del azufre es una S mayúscula. Si tuviéramos un oxígeno, su símbolo es una O mayúscula y su número atómico es 8 y su peso atómico es 15.999. Entonces, como yo quiero obtener un peso molecular, tiene que ser de alguna sustancia. En este caso usaré el dióxido de azufre, cuya fórmula es SO2. Es importante la fórmula porque me dice cuántos átomos hay de cada elemento. En esta fórmula, al aparecer la letra S me indica que hay un átomo de azufre y el oxígeno, al tener un número 2 adelante, me quiere decir que hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo procedo para calcular el peso molecular? Voy a tomar el peso molecular del azufre de 32.065 y lo multiplico por 1, ya que solo hay un átomo de azufre. Entonces 1 por 32.065 es igual a 32.065. Mientras que para los átomos de oxígeno, al haber 2, los multiplico por el peso del oxígeno, que es de 15.999, lo cual me da como resultado 31.998.
Al sumarlos, encuentro que se obtiene la cantidad de 64.063, la cual yo voy a redondear a 64.06. ¿Cuáles son las unidades para el peso molecular? Gramos sobre mol, como pueden observar en pantalla. Ahora que ya es el peso molecular, puedo calcular los moles en algún problema. Si se me dice que tengo 378 gramos de dióxido de azufre, ¿cuántos moles de este dióxido de azufre hay? Bueno, ya tengo los gramos de la sustancia y el peso molecular. Entonces simplemente divido 378 gramos del dióxido de azufre entre 64.06 gramos por mol, que es el peso molecular de este dióxido de azufre, lo cual me da como resultado 5.90 moles de dióxido de azufre. Entonces, para obtener moles, divido los gramos de sustancia entre el peso molecular. Estos moles, entonces, para abreviar un poco, el mol se utiliza la letra N mayúscula para indicar que son moles, y entonces tendría para abreviar los gramos de la sustancia la letra G, y para el peso molecular PM. Entonces la fórmula de la izquierda y de la derecha es la misma, simplemente he puesto más abreviaciones. Tomemos otro ejemplo, por ejemplo cloruro de sodio, y quiero saber cuántos moles hay en 895 gramos de cloruro de sodio. Hacemos un proceso similar, tengo cloruro de sodio y encontraría que solo hay un átomo de sodio, un átomo de cloro, el peso molecular del sodio es 22.990, el peso molecular del cloro es 1.35.45. Al multiplicarlos me quedan los mismos valores de los pesos moleculares porque todo lo multipliqué por 1. Al sumarlos encontraría la cantidad de 58.44, la cual tiene unidades de gramos por mol. Si nosotros estamos haciendo quizás ejercicios en casa, quizás sea más práctico ir a Google y simplemente escribir peso molecular de cloruro de sodio y obtendríamos el valor. En caso de no tener el valor en un examen, tendríamos que hacer el proceso de la izquierda. Entonces, ya que conozco el peso molecular del cloruro de sodio, ahora puedo proceder a dividir esos 895 gramos de cloruro de sodio del problema, dividirlos entre 58 gramos por mol de cloruro de sodio, y esto me da como resultado 15.3 moles de cloruro de sodio. ¿Por qué hemos hecho énfasis en esto de los moles? Porque la molalidad los ocupa, ya que al definirla, la molalidad, que se representa con una M minúscula, tendríamos que los moles del soluto, que vimos que moles se representa con N, va a haber en 1 kilogramo de disolvente. Aquí es muy importante notar que estamos viendo kilogramo de disolvente. En la molaridad era de la disolución, y esto es algo que voy a seguir remarcando a lo largo de la lección. Entonces la molaridad son moles de soluto que divido entre los kilogramos que haya de disolvente. De manera más compacta tendría que M es igual a N sobre kilogramos de disolvente. Ahora este disolvente tiene unidades de masa porque lo estoy dividiendo en kilogramos. Tomemos como ejemplo el siguiente problema para aplicar la fórmula. 0.0315 moles de glucosa se disuelven en 25.2 gramos de agua. Entonces, ¿cuál es la molalidad de la disolución? Bueno, tengo ya los dos datos que necesito: los moles del soluto y los kilogramos de disolvente. ¿Cuántos moles de soluto hay? 0.0315 moles de glucosa. Los kilogramos del disolvente, al ser 25.2 gramos, transformo estos gramos a kilogramos y obtendría que es 0.0252 kilogramos de agua. Entonces, moles irían arriba, kilogramos de disolvente abajo, los tengo que dividir. Dividir 0.0315 moles de glucosa entre 0.0252 kilogramos de agua. ¿Cuál es mi resultado? 1.25 molal de glucosa. Esta M minúscula que está subrayada se lee como molal, entonces es 1.25 molal de glucosa. Entonces nuestra fórmula para la molaridad es
moles del soluto dividido entre kilogramos del disolvente. Tomemos otro ejemplo, tolueno y benceno. Si nosotros buscamos, el tolueno es un líquido y el benceno también, pero la molalidad tiene la virtud de que todo lo expreso con unidades de masa. Entonces, ¿cuál es la molalidad de 0.239 moles de tolueno que voy a disolver en 125 gramos de benceno? Pues, aplicando la fórmula, ya sé que son 0.239 moles de tolueno de soluto y 0.125 kilogramos de benceno. Al sustituir estos valores, arriba quedaría los 0.239 moles de tolueno, abajo el 0.125 kilogramos de benceno. Al dividir obtengo un valor de 1.91 molar de tolueno. Como se hizo en el caso de la molaridad, puedo poner un triángulo de esta manera y con estas tres formas para despejar un poco más fácil si necesito alguno de los otros datos en la ecuación. Entonces, si yo quiero la molalidad y por eso ha desaparecido esa parte del triángulo, tengo que dividir los moles entre el disolvente, que es la fórmula que hemos estado viendo hasta el momento. Pero ahora, ¿qué tal si yo quisiera los kilogramos de disolvente? Entonces solamente tengo que dividir los moles entre la molalidad y así quedaría despejada mi ecuación. ¿Qué tal si yo quisiera los moles? Bueno, ahora solamente tendría que multiplicar la molalidad por los kilogramos del disolvente. Entonces, la ecuación con la cual se inicia todos los cálculos de molalidad es dividir los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Si dice un problema que se desea preparar una disolución 2.35 molar de nitrato de potasio y que ésta contenga 0.78 moles de nitrato de potasio, ¿cuál debería ser la masa del disolvente? Tenemos los dos datos que necesitamos para calcular la masa del disolvente: 0.78 moles del nitrato de potasio y la molaridad, que sería de 2.35 molar. Entonces, los moles de soluto irían arriba para que los dividamos entre la molaridad, que es la que está abajo. Esto sería igual a 0.78 moles de nitrato de potasio divididos entre 2.35 molar, dando un resultado para el disolvente de 0.332 kilogramos. Si en otro problema nos pidieran ahora los moles para una disolución de cloruro de sodio, lo que tendremos que hacer es identificar el disolvente y la molaridad. En este caso, 7.59 kilogramos de agua son los del disolvente, 0.56 molar son los del cloruro de sodio. Entonces, los kilogramos de disolvente son 7.59 kilogramos, la molaridad es de 0.56 molar. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar la molaridad por los kilogramos de disolvente. 0.56 molar por 7.59 kilogramos de agua, lo que me daría un resultado de 4.25 moles de cloruro de sodio, y así obtendría los moles. ¿Cómo puedo preparar una disolución de molaridad? Necesitaría una balanza de precisión o otra balanza, quizás un matraz Erlenmeyer. Este matraz lo voy a poner en la balanza, va a tener un peso. ¿Qué hago? Tarar. Tarar es poner en ceros. Entonces yo taro y entonces ya el peso del matraz ya no me va a interferir con mis cálculos. ¿Qué hago? Tomar quizás glucosa, una cantidad que yo desee, agua destilada para hacer una disolución. ¿Y qué tiene que suceder? Si yo tengo que agregar, por ejemplo, 5 gramos de glucosa, los agrego al matraz. Y después, si son 100 gramos de agua, entonces agrego 100 gramos de agua, de tal manera que al final la balanza me tendría que decir que son 105 gramos.
porque 5 gramos fueron de la glucosa y los otros 100 gramos del disolvente. Los mezclo y obtendría mi disolución. ¿Qué ventajas presenta usar molalidad? Que esto solamente depende, como pudieron ver, de las masas del soluto y del disolvente. Entonces, solo con pesos, con las masas de las sustancias que yo desee, puedo estar manejando la molalidad. Algo que tiene de ventaja es que no se va a afectar mi concentración de molalidad por la temperatura o incluso por la presión. Y algo bastante ventajoso es que la molalidad de una mezcla se va a mantener aunque yo la mezcle con alguna más. Esa es una de sus ventajas. ¿Cuál es una desventaja? Que no puedo aplicarlo cuando no hay sustancias puras en una mezcla. ¿A qué me refiero cuando no hay una sustancia pura? Cuando tenemos, por ejemplo, mezclas como agua y alcohol o agua y acetona, donde no hay una sustancia pura, hay combinaciones y es más difícil manipularlas. O en el caso de las aleaciones en los metales. Como podrán darse cuenta, la molalidad y la molaridad son similares, pero sí tienen diferencias concretas. La molalidad, lo vimos, son moles de soluto en kilogramo de disolvente. Y en la molaridad hablamos de moles de soluto por litro de disolución. Lo que hay abajo en nuestra ecuación en la molalidad es kilogramos, unidades de masa. En la molalidad son litros, unidades de volumen en disolución. La molalidad no va a cambiar su concentración por la temperatura. En la molaridad sí va a variar la concentración por la temperatura. La molalidad es una M minúscula para representarla. La molaridad es una M mayúscula para representarla. ¿Qué unidades tiene la molalidad? Mol sobre kilogramo. ¿Cuál es la molaridad? Mol sobre litro. Además de que ya vimos que es ligeramente distinto cómo se prepara. Para la molaridad hay que pesar el matraz, tener nuestra balanza, pesar, por ejemplo, nuestra glucosa y luego añadir los kilogramos de disolvente que necesitemos. Los combinamos y obtenemos nuestra disolución. En la molaridad, ¿qué tiene que suceder? Tenemos igual nuestro soluto, nuestro disolvente que combinamos y generalmente esto se va a hacer en un matraz aforado, porque aquí es muy importante el volumen y el matraz aforado nos lo permite por ese aforo, esa línea esmerilada que nos dice el volumen con mayor precisión. Entonces, la concentración, lo vimos, cantidad de soluto disuelta en una cantidad fija de disolvente o de disolución. La molaridad que vimos en el video pasado son los moles de soluto en un litro de disolución. Entonces tenemos moles sobre un volumen que queda representado como M es igual a N sobre B, que quiere decir molaridad es igual a número de moles sobre litros de disolución, y que aprendimos ahora sobre la molaridad, que son moles de soluto que quedan en la parte de arriba divididos entre los kilogramos de disolvente, y ahora tenemos unidades de masa en la parte de abajo, donde esta M minúscula me representa la molalidad. En el próximo video abordaremos la normalidad. Espero que haya sido de agrado este video para ustedes y dejo los videos de disoluciones y molaridad por si necesitan revisarlos de nuevo. Muchas gracias, hasta luego.